Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, sus compañeros de la mesa y todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, ¿cómo hace el campo colombiano, los campesinos de verdad auténticos, los propietarios de las fincas, los empresarios del campo, para competir con ese flagelo atroz del país que es la coca? Para competir por la mano de obra, para competir económicamente. ¿Cómo están haciendo? ¿Cuál es la situación del campo colombiano en estos momentos? ¿Cómo la ve usted? Pues, doctor Fernando, cuando uno tiene sembrado más de 188.000 hectáreas de coca que deforestan y que pueden producir cerca de 790 toneladas de cocaína, es muy difícil que en las zonas cocaleras pueda haber una sustitución efectiva de cultivos ilícitos, excepto que el gobierno nacional se comprometa con no solo sustituir con cultivos como el cacao, como la palma, como la reforestación, sino asegurarle por al menos unos 3 años un ingreso que le permita a esos campesinos poder efectivamente erradicar y mantener estos nuevos cultivos. Ese es el gran reto, porque los programas de sustitución en general no ha sido muy exitoso, entre otras cosas, porque el campesino necesita tener un ingreso y un ingreso que le permita vivir dignamente y un ingreso que sea en algo similar, porque no va a ser de la misma magnitud del que se recibe con los cultivos de coca, pero hay que erradicar la coca, porque ya sabemos que en municipios como Tumaco, que es el mayor municipio cocalero del país, la zona de Nariño, la zona del Cauca, la zona de norte de Santander y el Catatumbo de manera especial, que son las zonas más cocaleras del país, si no se erradica obligatoriamente la coca de manera manual y con aspersión aérea, difícilmente puede desarrollarse una economía legal. Por eso, la importancia de un compromiso serio con la erradicación de estos cultivos ilícitos. Y el resto de la agricultura, si vemos la cifra de crecimiento, pues la agricultura este año lleva un comportamiento positivo gracias fundamentalmente a la tasa de cambio, porque usted sabe que si hay algún sector que le beneficia la tasa de cambio es el sector agropecuario, pero a pesar de ello todavía necesitamos hacer un gran esfuerzo para que ese aumento de la producción y esas mejores condiciones por la tasa de cambio sea sostenible y les permita a los agricultores de Colombia hacia adelante poder mantener la producción. Fíjese usted que este programa Colombia Siembra, que es un programa que lo habla desde el punto de vista de decir, hombre, se aumentó en 1 millón de hectáreas la siembra, pero no lo acompañaron de comercialización, ni lo acompañaron de una gran estrategia de cadenas productivas. ¿Qué pasa? Que hay productos como el maíz que aumentaron significativamente la siembra y el precio se les cayó. Y hoy entonces esos maiceros están en una situación crítica, como crítica están los arroceros y como crítica están varios de estos productos de ciclo corto que tristemente aumentaron su producción y por la ley de la mayor oferta, pues los precios se les han visto reducidos sin que hubiese una cadena que absorbiera esas mayores producciones. Entonces ahí hay un gran reto de la erradicación obligatoria, de tener una política seria de sustitución de cultivos que les permita mantener efectivamente una producción legal y por el otro lado un esfuerzo de promoción de la producción que no fue acompañado de una estrategia de comercialización ni de articulación con la cadena productiva que absorbiera la industria nacional y un incentivo para que se exportara de tal manera que esa mayor producción que se vivió en este primer semestre del año no llevara a la caída tan drástica de los precios en zonas como por ejemplo en Córdoba con el maíz o en la zona de los llanos y del Tolima con el arroz, por mencionar solo algunos casos. Entonces ahí hay un tema serio que tenemos que mirar, que es ese tema de la comercialización y la exigencia a que la parte de esa producción nacional sea absorbida por la industria y otra parte pueda ser exportada. El esfuerzo de exportación sigue siendo bajo en los productos agropecuarios y siguen siendo fundamentalmente café, banano, flores y comienzan a diversificar con algunas frutas
con el aguacate, con algunas otras frutas y por supuesto ahí está algo de aceite de palma y algo de cacao, pero todavía no es de magnitudes significativas para poder en algo palear, digamos, esa mayor producción que vivió el sector este año. Senadora María Rosario Guerra, el problema de la erradicación se convirtió ya porque el presidente Santos estimuló las siembras de coca hasta estos niveles que usted menciona, cerca de 200.000 hectáreas. Me parece que por ahí pasamos hace rato, pero no tenemos cifras sino a 31 de diciembre pasado y este año ya se está terminando. Pero en fin, lo cierto es que ahí hay un problema y es saber la productividad de los cultivos alternativos y los planes y programas que se hagan. Usted tiene 25.000 hectáreas sembradas de coca en Tumaco. La reemplaza imaginariamente por 25.000 hectáreas sembradas de plátano. Y la pregunta es, ¿a quién se le vende ese plátano? ¿Cuánto vale ese plátano? ¿Cuáles son las vías de comunicación que permiten sacarlo a los lugares de consumo? ¿Cuál es la rentabilidad de ese plátano? ¿Usted conoce que haya estudios serios sobre ese particular? Es que 200.000 hectáreas son muchas, usted sí que lo sabe bien. Hay planes serios para saber qué es lo que se va a sembrar y qué es lo que se va a hacer con el producto de esas siembras. En el caso de Tumaco, recuerda usted, doctor Fernando y queridos oyentes, Tumaco tenía una producción importante de palma africana. Recuerde usted que eran cerca de 30.000 hectáreas de palma que se perdieron por esa enfermedad que les dio de la pudrición del cogollo y que ha sido muy difícil la recuperación. Solo llevan recuperadas alrededor de unas 15 a 18.000 hectáreas porque precisamente faltaba ese apoyo para poder financiar al sector privado y las alianzas que podía haber con pequeños. Con plátano aquí hubo una experiencia ya hace unos años de sustitución de cultivo en el Putumayo y no fue exitosa, entre otras cosas porque este tipo de productos, vuelvo e insisto, si no tienen asociada la comercialización, pues esos son productos que su precio cae de manera importante. Mire, el semestre pasado el precio del plátano se bajó a 600 pesos, llegó a tener alguna zona hasta 400 pesos kilo, en algún momento tuvo 1.200 pesos kilo, o sea que estos son productos donde también hay una realidad y es que esa mayor oferta lleva necesariamente a una caída del precio y segundo, si no tiene los centros de acopio, si no tiene la cadena de comercialización y si no se abren oportunidades como la vimos en Urabá, que en Urabá les ha tocado es agroindustrializar parte de ese plátano, sobre todo aquel que no es de exportación, precisamente para poder desarrollar nuevas alternativas. Por eso yo sí creo que hay que mirar experiencias como la que está desarrollando Urabá en el tema de la agroindustrialización del plátano. Pero yo creo que los programas de sustitución de cultivo no deben tener proyectos que no tengan asegurados una alianza con la agroindustria y que no tengan asegurada una alianza con la comercialización y con la absorción por parte de la industria nacional de parte del producto y con las exportaciones. Porque fíjese usted el caso del aguacate, que tiene unas potencialidades inmensas y hay algunas zonas que ya están promoviendo las siembras de aguacate. Ese es un producto nuevamente que si no le ligan directamente con la comercialización va a ser muy difícil que los pequeños productores puedan generar de ahí un ingreso que sea digno. Entonces, doctor Fernando, el campo y la productividad del campo que hoy es baja, es negativa, es de -11, está en negativo desde hace ya un par de años, está exigiendo vías terciarias. En el país hay 126.000 kilómetros de vías terciarias, de los cuales el 60% está en mal estado. Y este gobierno, tristemente, no hizo un programa de vías terciarias y ahora acaba de sacar uno con base en los recursos de ciencia y tecnología que no estuvimos de acuerdo, porque después de 7 años no podían quitarle los recursos de regalía de ciencia y tecnología para financiar vías terciarias, han debido asignarle los recursos que ameritaba. Entonces el país necesita ahí un serio compromiso con vías terciarias para el campo, de tal manera que cuando salga el producto de la finca pueda tener una vía que no dañe el producto y que le acorte tiempo y costo. El segundo tema, agricultura se escribe con agua.
Entonces, vemos seriamente zonas del país donde de los 640 distritos de riego, óigase bien, de los 640, más del 60% no están operando. Aproximadamente unos 450 distritos de riego no están funcionando y en otras zonas no hay ni siquiera un reservorio de agua que les permita paliar los momentos del verano. Por eso la importancia, y aquí el gobierno Santos se había comprometido con 100 mini distritos de riego y no ha hecho ni uno. Entonces ahí hay un compromiso serio de programas de reservorios de agua que le permita poder manejar los periodos de verano en la parte agrícola. El tercer tema, el de la reducción de costos de los insumos agrícolas. La urea, los compuestos en Colombia son hasta un 50% más costosos que en Ecuador o que en Venezuela o que en Perú. Y este gobierno se comprometió con un programa de reducción de los costos de los insumos agrícolas. De hecho, el Centro Democrático había radicado un proyecto de ley en ese sentido y no lo apoyaron porque supuestamente el gobierno iba a avanzar en el tema y prácticamente no se avanzó en el tema de la reducción de costo, como nos lo hicieron saber en los municipios de frontera como el Bichada y como Nariño. El otro tema fundamental para el sector agropecuario son los bancos de maquinaria agrícola veredales. ¿Y qué es lo que vemos? Que es una cifra que a uno le sorprende de manera significativa, y es que el 55% de los campesinos pobres dice no haber recibido nunca asistencia técnica y cerca del 70% no contar con maquinaria agrícola para poder desarrollar su tierra. Entonces esto no es solo entregarle tierra a los campesinos, la tierra por sí misma no le genera la riqueza al campesino. El campesino tiene que ponerla a producir y hoy es fundamental poder tener la maquinaria, la pequeña maquinaria que les permita a ellos adecuar su tierra, y por eso la importancia de poder tener una estrategia de bancos de maquinaria agrícola veredales, de maquinaria liviana, de maquinaria pequeña, que puedan usarlo las comunidades. Y a eso súmele la falta de un seguro agrícola, que nosotros no tenemos desarrollado una estrategia en esa materia. De hecho, la semana pasada en el Congreso de Fasecolda planteaba yo esa gran preocupación de que el país no tiene un programa de aseguramiento de las cosechas que permita enfrentar esos riesgos climáticos que está viviendo hoy el sector de manera importante. Y el otro tema es la baja, doctor Fernando, queridos oyentes, la baja inversión en investigación y desarrollo para el sector agropecuario. Aquí la más importante investigación en materia agropecuaria la han hecho los centros de investigación de los gremios de la producción. Cenicafé, Cenicaña, Cenipalma, ellos han sido los que más investigación han hecho, pero esos son de productos específicos. Corpoica tiene que seguir avanzando en investigación de productos que son huérfanos, que no tienen hoy quien investigue por ellos, y hay que seguir promoviendo otros centros y grupos de investigación en universidades y en regiones, de tal manera que la pertinencia de la investigación sea palpable en muchas regiones del país. Entonces, fíjense los grandes retos que tenemos si queremos hacer productiva la tierra, productiva el campo y competitivo, y a partir de ahí que sea rentable, que hoy para muchos cultivos no lo es. Con inmensas zonas del país que están por desarrollar, como por ejemplo la altillanura y como por ejemplo la Mojana, que es un sitio tan cercano a su tierra y a sus afectos. La Mojana sucreña tiene unas posibilidades de desarrollo indefinidas siempre y cuando tenga las vías de comunicación, las irrigaciones bien hechas, las defensas contra las inundaciones, es decir, el desarrollo agrícola integral, que es uno de los grandes desafíos que tiene el país y que se quedaron intactos, porque aquí nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Es decir, a nada, es decir, a despilfarrar los recursos de la nación, senadora, ¿no es así?
Doctor Fernando, fíjense usted, el país tiene 43 millones de hectáreas en la frontera agrícola y solo está utilizando 7.1 millones de hectáreas. Y un departamento como el Bichada, que estuvimos el jueves allá en la Primavera y en Puerto Carreño, tiene 100.000 kilómetros cuadrados, es el área del Bichada. Y óigase bien, el Bichada solo está explotando 480.000 hectáreas. Eso es nada. Eso es nada cuando esa es una zona rica y en gran medida. ¿Por qué? Porque tiene una inseguridad jurídica sobre la tierra y porque no hay una claridad sobre el manejo de los baldíos, sobre el problema de la titulación de predios. Y aquí nos enfrascamos entonces en quitarle los predios a aquellos que lo pueden producir y que quieren producir para definitivamente entregarlos y generar una inseguridad jurídica a personas que ni se les da las herramientas para que la puedan explotar, ni tampoco se hacen las inversiones que requiere. Las inversiones que requiere el Bichada para su desarrollo son inmensas. Y hoy, por ejemplo, hablo de ese departamento porque les cuento como estuvimos allá. Hoy nos sorprende de manera especial que un departamento tan rico como ese, pues su producción es muy poca hectárea en palma de aceite. Según registro pueden tener cerca de 17.000 hectáreas. El plátano tienen alrededor de 72.000 hectáreas sembradas en plátano, cerca de 110.000 hectáreas sembradas en yuca. Pero con ese potencial que tienen, era para que el gobierno se preocupara por esa zona del país, que es la altillanura, pero que hoy sufre por la inseguridad jurídica de la tierra. Ese fue el tema generalizado en el Bichada, como es el tema en el Magdalena Medio, como es el tema en los Montes de María. Son temas de inseguridades jurídicas sobre la tierra, en algunos sobre el manejo de los baldíos, sobre el manejo de la unidad agrícola familiar y en otros sobre la restitución y los falsos reclamantes. Entonces, fíjese usted el reto que tenemos cuando lleguemos al gobierno en el año 2018 de tener una política clara que sobre el manejo de la tierra, y lo que nos debe interesar es que la tierra pueda ser explotada productivamente para que genere riqueza a través de la producción. El mundo va a requerir de aquí al año 2050 el 70% más de alimentos y Colombia está entre los 7 países del mundo que puede aumentar la producción de alimentos. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Si es que aumentar la producción es generar bienestar, es generar crecimiento, es generar riqueza, y a eso es lo que le tenemos que apostar. Estamos dedicados a la coca y a estimular a las FARC. No se le olvide no se le olvide a nuestros oyentes. Usted lo tiene bien presente cuando habla una y otra vez de la inseguridad jurídica. Se tiene que estar refiriendo a las famosas 3 millones de hectáreas que van a ser expropiadas a campesinos para repartírselos a los amigos de las FARC. Entonces, ¿quién invierte así en el campo colombiano? ¿Quién hace planes? ¿Quién hace programas? Nadie. Claro. Nadie. Las 3 millones que están en el acuerdo, más los 7 millones para la normalización. Pero a ese súmese el efecto de la ley 1448, que es la ley de víctimas en su componente de restitución de tierras, que ha generado conflicto entre campesinos en varias zonas del país. Básicamente, campesinos que adquirieron su tierra y hoy aparecen reclamándoles la tierra con muchos argumentos. Entonces, de ahí ya también se ha generado otro factor de conflicto y además muchos de ellos incentivados, doctor Fernando, por congresistas y por personas aupadas por la FARC y aupadas por estos grupos que básicamente lo que quieren es mantener al campesino colombiano viviendo en la pobreza, porque eso es lo que ellos quieren, que el campesino colombiano viva en la pobreza y no que el campesino colombiano se alíe con el mediano y el gran productor para generar ingresos, como son las alianzas productivas, que se asocien de tal manera que generen economías de escala y puedan sacar adelante su producto, que es hoy como se organiza la agricultura en muchos países, aquella agricultura que tenga mecanización, aquella agricultura que tenga una mano de obra mucho más capacitada y que haga uso
de esos nuevos instrumentos que permite la agricultura de precisión, que son instrumentos tecnológicos. Y por eso está el gran reto, y es uno de los compromisos nuestros, es revisar seriamente la ley 1448 en varios de sus componentes, entre otras en ese componente que genera una inseguridad en materia de falsos reclamantes, de segundos ocupantes, y que a los tenedores de buena fe básicamente hoy les está generando una inseguridad. Y por el otro lado el manejo de predios como los de la altillanura, que muchos de ellos son baldíos, y el manejo que se tiene a las unidades agrícolas familiares. A mí me preocupa que en esas zonas del país pues se le ponga un límite a la unidad agrícola familiar, con el cual no es rentable poner a producir la tierra. La ley de CIDRES avanzó, pero tampoco es suficiente para poder desarrollar esas extensiones tan amplias y con tanto potencial, pero donde hay que hacer inversiones grandes, como ya lo dije, en vías, en adecuación de las tierras, en mecanización, etcétera. Pues con estas inseguridades es muy difícil, y más ahora con este acuerdo con las FARC, que pues definitivamente pone en riesgo la posibilidad de que estas tierras puedan ser en algún momento quitadas, y para ir a engrosar ese fondo de tierra de los 3 millones, que es para darse a la persona que no está ni vinculada al campo ni nunca han producido. Es que no todo el mundo es agricultor, así como no todo el mundo es médico, ni odontólogo, ni abogado. Para ser agricultor se necesita una vocación, una dedicación, un amor por la tierra y un amor por la producción, y tiene que estar dispuesto a sufrir de las inclemencias del clima. Y por eso aquí no todo el que no tiene tierra y el que vive en zonas urbanas pues se va a vivir al campo, sino que terminan abandonándola o terminan haciendo falsas ventas de los predios, y lo que terminamos es, como vemos hoy en muchas zonas del país, unos predios subutilizados, y unos predios donde simplemente las invasiones han aumentado. Miren, zonas de Sucre, doctor Fernando, es preocupante cómo están aumentando las invasiones. Por eso tenemos que combatir a los que están promoviendo las invasiones de tierra, porque aquí no podemos seguir promoviendo toda esta ilegalidad y esta sinvergüenzura, de que entonces la manera de desestimular al productor de buena fe, al tenedor y al que ha hecho uso de su tierra y tiene una tierra por muchos años explotada, entonces la invasión es la primera antesala para luego quitarle la tierra. Entonces aquí hay mucho por hacer, y este desorden se ha vivido por la debilidad del gobierno, por la falta de autoridad y de liderazgo, y porque el mensaje ha sido que entonces no se respeta la propiedad privada. No, la propiedad privada y la libre empresa es un principio fundamental que tenemos que respetar. Entre otras, no solamente por cuestiones de derechos, sino por cuestiones prácticas. Solamente los sistemas de propiedad privada han producido riqueza en el mundo. El socialismo no ha fabricado sino miseria en todas las épocas. Hay que ver lo que fueron las experiencias de las reformas agrarias, empezando por la de Rusia, que fue la gran reforma agraria que ha producido como resultado que Rusia, la gran potencia del mundo para la producción de alimentos, siga todavía a estas alturas importando alimentos porque no produce, porque el sistema de poner la tierra en manos del Estado y manejada por el Estado no fabrica sino miseria. Senadora María del Rosario Guerra, cuán agradecidos estamos los colombianos con el Centro Democrático, que propone temas serios, que los estudia a fondo, como usted lo ha demostrado en esta conversación tan productiva que hemos tenido sobre el tema vital para este país, que es el tema de la tierra y de la producción agraria. Senadora María del Rosario Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, a los oyentes, y aquí hay que recuperar el rumbo a Colombia con una mano firme para poder recuperar nuevamente ese respeto por la iniciativa privada, volver nuevamente a estimular la producción y la productividad del campo y poner a producir esa cantidad de hectáreas que tenemos, esa frontera agrícola sin usar, y reducir los 11 millones de importaciones de alimentos, que 11 millones lo hemos multiplicado en los últimos años de manera exorbitante, cuando Colombia puede producir nacionalmente mucho de lo que importa. Y mano firme la de las mujeres, ¿no?
Así es, mano firme para poner orden y autoridad, y esto necesitamos recuperarlo, doctor Fernando. Lo sabemos todos desde la casa, desde chiquitos sabemos que la mano firme es la de la mujer. Senadora, muchos éxitos y qué demostración de conocimientos sobre este tema fundamental del país, el que usted ha hecho ante nuestros oyentes en la hora de la verdad. Muy agradecidos. Con todo gusto, doctor Fernando, buen día, un saludo a sus oyentes.